En esta experiencia determinamos el calor específico de distintos sólidos utilizando un calorímetro. El experimento consiste en calentar un sólido y luego introducirlo en agua de temperatura ambiente, observando cómo se intercambia el calor hasta alcanzar un equilibrio térmico. Con los cambios de temperatura y las masas medidas se calcula el calor específico del material. Finalmente se compara los resultados experimentales con los valores térmicos para identificar el material y analizar posibles errores experimentales. Para la pregunta A del cuestionario, las principales fuentes de error pueden ser la pérdida de calor al ambiente, ya que el calorímetro no es un sistema perfectamente aislado, el enfriamiento del sólido mientras se transfiere desde el agua caliente hasta el calorímetro, posibles errores en la medición de la masa y la temperatura debido a la precisión de la balanza y el termómetro, y una mezcla insuficiente del agua, lo que puede provocar que la temperatura final no sea completamente uniforme. Esos factores pueden afectar la exactitud del valor obtenido para el calor específico. ¿Cómo se compara el calor específico de los diferentes materiales con el calor específico del agua? En el laboratorio se comparó el calor específico del agua con el del cobre, el aluminio y el tungsteno. Se observó que el agua tiene un calor específico mayor, por lo que se cambia su temperatura más lentamente. En cambio, estos materiales tienen un menor calor específico, se calientan y enfrían más rápido, transfiriendo el calor con mayor facilidad. Haciendo referencia a la pregunta C, la temperatura final de equilibrio no quedó muy cerca de la temperatura del agua fresca, porque el sistema no solo está compuesto por el agua, sino también por el sólido caliente y el calorímetro. Según el principio de conservación de la energía, el calor que pierde el sólido no es solo únicamente el agua, sino también el calorímetro. Por esta razón, el calor se reparte entre ambos, produciendo un aumento mayor de temperatura en el agua y haciendo de la temperatura final se aleje de la temperatura inicial de agua fresca. Además, pequeñas pérdidas de calor hacia el ambiente también pueden influir en el resultado final. ¿Por qué se utilizan vasos de poliestireno para servir el café? Se utilizan vasos de copo porque el poliestireno es un buen aislante térmico y reduce la pérdida de calor al ambiente, permitiendo que el sistema conserve mejor la temperatura durante el experimento. En este laboratorio se determinó el calor específico de un sólido utilizando el calorímetro y el principio de conservación de la energía. A partir de las mediciones de masa y temperatura del agua y del sólido, se calculó el valor experimental del calor específico de cada sólido. Para concluir, la práctica nos permitió comprender el proceso de transferencia de calor entre cuerpos y aplicar los conceptos teóricos estudiados en clase.